Hay un riesgo que casi todas las empresas en crecimiento enfrentan, uno que es casi invisible. Cuando se crece sin control, lo que realmente se está expandiendo es el desorden. Y ese desorden, aunque no figure en ningún balance, puede costar, y cuesta, millones. Hoy vamos a hacer eso, una auditoría urgente para entender de dónde vienen esas pérdidas ocultas y, más importante, cómo se les pone un número. Arranquemos con este número, 500 millones de pesos. Y no, esto no es un caso hipotético ni una proyección. Es la brecha real, anual, que encontramos en una empresa inmobiliaria. La diferencia entre el dinero que debía entrar y el que realmente estaba llegando a su cuenta. Una verdadera hemorragia financiera que estaba ocurriendo frente a sus narices. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo es posible que $500 millones, 500 millones de pesos al año, simplemente se esfumen sin que nadie se dé cuenta? La respuesta no está en la contabilidad tradicional, sino en algo mucho más profundo, el caos estructural de la operación. Hoy vamos a desarmar ese misterio pieza por pieza. A ver, lo más importante que hay que entender aquí es que esto no fue un robo, no fue un evento aislado. Fue una fuga constante, un goteo, que pasaba todos los días por culpa de la desorganización. El caso de esta inmobiliaria es, de verdad, el ejemplo perfecto de cómo el desorden administrativo se traduce en pérdidas millonarias. Los números detrás de esta fuga son, de hecho, bastante simples, pero demoledores. Miren, el potencial de ingresos por todos sus arriendos era de 50 millones de pesos al mes. Al año, eso debería ser 600 millones. La realidad, a la cuenta bancaria solo llegaban cerca de 100 millones anuales. La diferencia, esos 500 millones, simplemente se perdían, en una neblina de procesos manuales, de falta de seguimiento, de un control que básicamente no existía. Bien, entonces, ¿cómo se ve este problema en el día a día? Porque la fuga de dinero no es la enfermedad en sí, es solo el síntoma más obvio. La verdadera enfermedad es lo que llamamos caos estructural, y tiene señales muy claras que seguramente muchas empresas en crecimiento van a reconocer al instante. Aquí está el origen de todo. Contratos que nadie sabe si están vigentes, cánones de arriendo que no se pueden rastrear, información clave que vive únicamente en la cabeza de una persona. Cada uno de estos puntos podría parecer un problemita administrativo menor, pero cuando los sumas todos, creas la tormenta perfecta para que el dinero se desaparezca sin dejar rastro. Es en esencia una ilusión de control. Entonces, ¿cómo se pasa de tener esa sensación de caos a medirlo con la precisión de un cirujano? Porque, seamos claros, no se puede arreglar lo que no se puede medir. Para eso hace falta una metodología. Y aquí es donde entra el método ACTIBA, que es una herramienta de diagnóstico pensada justamente para eso, para ponerle un número real al riesgo. El nombre lo explica bastante bien. Arquitectura de control y transformación integral. Y su filosofía es simple, pero muy potente. La regla de oro es: no se cotiza sin medir y no se implementa sin diagnosticar. O sea, antes de siquiera pensar en una solución, hay que entender la magnitud real del problema. Esto no se trata de vender un software, se trata de hacer una auditoría estructural en toda regla. El método lo que hace es analizar la empresa desde 6 dimensiones clave, desde el análisis de flujo, que es donde se buscan las fugas, hasta la trazabilidad humana, para ver qué tan dependiente es la empresa de personas clave. Y cada área tiene un peso distinto, porque no todos los riesgos valen lo mismo. El flujo de dinero, por ejemplo, que es lo más crítico, se lleva el 25% del riesgo total. Y aquí es donde todo esto cobra sentido. El método ACTIB lo que logra es transformar esa percepción tan subjetiva de «estamos desordenados» en una calificación objetiva, en un número que un director puede ver, entender y, lo más importante, sobre el cual puede tomar acciones. El sistema es una escala del 1 al 5. Un 1, bueno, eso es casi el paraíso del control. Todo automatizado, riesgo cero. Un 3 es la realidad de muchísimas empresas. Procesos manuales que funcionan, pero que dependen de la memoria de alguien. Pero un 5 es código rojo. Significa que no hay rastro de la información, o que, peor aún, ya hay sospechas activas de que se está perdiendo dinero. Y así es como se ve en el informe final que llega a la gerencia. Cada una de las dimensiones recibe su calificación, de 1 a 5. Y al final, con todo ponderado, se calcula un índice global de riesgo. Ese número, ese único número, le dice al dueño qué tan frágil y vulnerable es su operación. Ya no es una opinión, es un diagnóstico con evidencia. ¿Ok? Ya tenemos el diagnóstico, ya cuantificamos el riesgo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora pasamos de la medición a la acción. Se tiene que diseñar lo que se conoce como una arquitectura de corrección, un plan para blindar por completo la operación. La última A del método ACTIBA,
es precisamente la arquitectura de corrección. Es el mapa, el plano para arreglar el caos. Y la herramienta para construir lo que dice ese plano es SIGA, un sistema que está diseñado para levantar esa arquitectura, automatizando los procesos y centralizando todo el control. Al final, el objetivo de todo este proceso es bastante simple: que la dirección de la empresa deje de ser un equipo de bomberos, corriendo todo el día a apagar incendios, para convertirse en un equipo de estrategas que toman decisiones con datos reales en tiempo real. Es el paso de administrar el caos a, por fin, dirigir con control. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Una que va más allá de los números, de los métodos, y que apunta directo al corazón de lo que significa gestionar una empresa. Aquí está la frase que lo resume todo a la perfección. Poner orden, implementar control, siempre va a generar resistencia. Incomoda, sobre todo a quienes, de una u otra forma, se benefician del desorden. Pero el objetivo de esto nunca fue la comodidad. El objetivo es la rentabilidad. Poner orden es una decisión de negocio, no una de conveniencia. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando, porque al final del día, muchísimas empresas que creen tener todo bajo control, en realidad lo que tienen es una ilusión administrativa muy bien montada. La pregunta de verdad es si la dirección sabe exactamente dónde está cada peso, o si, como en el caso que vimos, hay una fuga silenciosa de 500 millones esperando a que alguien, por fin, la